El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más interesantes de la historia de la humanidad, desde horripilantes momias hasta despiadadas deidades. He aquí tienes 20 cosas espeluznantes descubiertas en antiguas tumbas egipcias. Número 20. Seti I. Seti I, padre de Ramsés el Grande, fue un gobernante que dejó una importante huella en Egipto, tanto por sus conquistas militares como por sus construcciones monumentales. Por ello, entre los descubrimientos más significativos del antiguo Egipto se encuentra su tumba, conocida como KB-17, en el Valle de los Reyes. Giovanni Battista Belzoni descubrió la tumba el 16 de octubre de 1817 y a día de hoy sigue siendo una de las más suntuosas y grandes jamás construidas. Fue diseñada para asegurar que su viaje al más allá fuera tan glorioso como su reinado sobre Egipto. La tumba es una maravilla de la arquitectura y el arte antiguos. Está cubierta del suelo al techo con intrincados murales y relieves que representan diversas deidades y motivos astronómicos que ilustran la profunda conexión de los antiguos egipcios con el cosmos y sus dioses. El descubrimiento de Belzoni no solo reveló los restos físicos de Seti I, sino también un tesoro cultural que ofrece una visión de las creencias y valores de la época. Por desgracia, la tumba sufrió los estragos del tiempo y la interferencia humana. El propio Belzoni, en sus esfuerzos por descubrir y extraer artefactos, causó daños inadvertidamente a este magnífico yacimiento. Seti, la primera momia, hallada en 1881 en el alijo del Dr. el-Bahari, es uno de los ejemplos mejor conservados de momias reales del antiguo Egipto. Este descubrimiento fue fundamental, ya que ofreció a los estudiosos una conexión tangible con el pasado. A pesar del paso de los milenios, el estado de la momia ha proporcionado información inestimable sobre el aspecto y la salud del faraón. Los estudios han sugerido que Seti I murió inesperadamente alrededor de los 40 años. Aunque la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, se especula con la posibilidad de que sufriera una dolencia que afectara a su corazón. Su momia sigue siendo una de las más espeluznantes que se han encontrado en las tumbas egipcias. Número 19. La momia gritona. La momia gritona es intrigante y un tanto inquietante debido a su expresión perpetua de agonía, con la boca abierta como en un grito eterno. Lo que la hace aún más fascinante son las circunstancias que rodearon su momificación y entierro. A diferencia de otras momias encontradas en tumbas reales, la momia gritona fue descubierta en un alijo junto a momias de faraones y nobles, lo que sugiere que tenía un estatus importante. Sin embargo, a diferencia de las demás, esta momia no recibió el mismo cuidado en su preparación para la vida después de la muerte, lo que desconcierta a historiadores y científicos. El cuerpo estaba envuelto en piel de oveja, que en la antigua cultura egipcia se consideraba impura y podía implicar castigo o deshonra. Además, las manos y los pies de la momia estaban atados, y no había inscripciones que identificaran quién era esta persona o por qué fue enterrada de esa manera. Estos indicios apuntaban a una historia de intriga, posiblemente una traición o un complot contra un faraón, que conllevaba un castigo que iba más allá de la muerte. El examen científico reveló más datos sobre los últimos momentos de la momia gritona. Las pruebas indicaron que la persona había muerto a los 40 años y había sido envenenada, posiblemente obligada a ingerir una sustancia mortal. Esta forma de morir, combinada con el estado de la momia y el método de enterramiento, sugieren que fue algo más que un castigo. El misterio que rodea a la momia gritona es fascinante. Algunas teorías sugieren que podría ser el príncipe Pentawere, condenado por conspirar contra Ramsés II. Sin embargo, la expresión de agonía en realidad podría ser el resultado del proceso de momificación, donde la mandíbula se abre debido a la gravedad. Aunque esto ofrece una explicación científica, no disminuye el impacto espeluznante del descubrimiento. Y esta vez, sin embargo, no necesitó un carro. Como muestran las imágenes, simplemente se paseó por su celda y se sentó en algún momento para quitarse las chanclas. Luego volvió a su zona de duchas. Desde allí, simplemente desapareció. Más tarde se supo que los chicos de El Chapo habían construido un túnel de 1 kilómetro de largo bajo la prisión para facilitar su huida. La cosa era una locura, chicos. El túnel tenía en realidad su propio suministro de aire, luces artificiales e incluso un carro adaptado de una motocicleta. Ya sabes, el que quiere que el jefe se canse demasiado de caminar. Cierto.
Considerando lo loco que era este túnel, no creo que haya forma de que haya sido construido sin que nadie se diera cuenta. Nos vemos en el próximo video. Número 18. Feto en escabeche. En 2021, investigadores del proyecto Momia de Varsovia, Polonia, publicaron un artículo en el que anunciaban el descubrimiento de la primera momia embarazada, conocida como la Dama Misteriosa. La momia data del siglo I a.C. y, curiosamente, fue encontrada en el ataúd que supuestamente perteneció a un sacerdote egipcio varón. Gracias a las maravillas de la ciencia moderna, concretamente a las técnicas de descomposición y momificación, el feto que había dentro de la momia estaba esencialmente en escabeche. Este término, aunque un poco inusual, describe con precisión el proceso en el que el feto se conservó en un entorno altamente ácido dentro del vientre de su madre. Este entorno disolvía los huesos, pero mantenía intactos los tejidos blandos, como un cuerpo de pantano o un huevo empapado en vinagre que conserva su estructura interna a pesar de la disolución de la cáscara. ¿No es espeluznante? Curiosamente, los científicos no están seguros de por qué los antiguos egipcios optaron por dejar el feto dentro de la momia mientras extraían otros órganos, una práctica común en la momificación. Esta elección podría haber sido debido a la etapa de desarrollo del feto, o posiblemente por razones religiosas. Número 17. Libro de los Muertos. Al igual que el libro de Thoth, el libro de los muertos no es un documento único y uniforme. Se trata más bien de una compilación de textos que evolucionaron con el tiempo, desde el texto piramidal del antiguo reino hasta el texto del ataúd del Reino Medio, y finalmente hasta la forma que conocemos a partir del Nuevo Reino. Cada versión desempeñaba un papel fundamental en el viaje espiritual de los muertos, ofreciendo los conocimientos y hechizos necesarios para navegar por el más allá y alcanzar la vida eterna entre los dioses. Recuerde que, a pesar de la idea que tenemos de la muerte, este libro no se considera algo espeluznante, o al menos los antiguos egipcios no lo veían así. Para ellos, este libro era una fuente de consuelo y guía para los difuntos, que les aseguraba la felicidad eterna y la reunión con sus seres queridos en el campo de juncos, un reflejo perfecto de su vida terrenal. Número 16. La medicina de las momias. Es cierto que en la historia de la medicina ha habido periodos extraños, y la práctica de utilizar momias egipcias como medicina es un ejemplo sorprendente. En la Edad Media, durante el auge de la egiptomanía, los europeos creían que las momias poseían propiedades curativas. Esta creencia surgió de una confusión lingüística, ya que el término mumia en persa se refería al betún, pero los europeos lo asociaron erróneamente con la carne conservada de las momias. Observaron una resina negra que recubría las momias, similar al betún utilizado con fines medicinales, y creyeron que consumirla les conferiría beneficios para la salud. La búsqueda de momias por sus supuestas propiedades curativas llevó a una tendencia en la que se buscaba no solo el recubrimiento de betún, sino también la carne de las momias. Esta carne se molía y se creía que proporcionaba protección divina a quienes la consumían. Además, el betún se utilizaba en el mundo antiguo para diversas aplicaciones, como el embalsamamiento, el tratamiento de cortes y contusiones, e incluso como medicina interna para úlceras y tuberculosis. La demanda de momias aumentó en Europa, especialmente durante las cruzadas, cuando los soldados regresaban con historias de sus supuestos poderes curativos. Con el tiempo, cuando el suministro de momias auténticas disminuyó, los boticarios europeos comenzaron a ser creativos, sustituyendo las momias reales por productos elaborados con carne humana fresca. Sí, así es. Comer carne fresca se convirtió en una moda, ya que muchos creían que estos restos poseían más propiedades vivificantes que las antiguas momias disecadas que llevaban siglos en las tumbas. Pero, como ocurre con muchas prácticas peculiares del pasado, la marea acabó cambiando. En el siglo XVIII, el uso de carne humana, momificada o no, como remedio curativo empezó a pasar de moda. En Europa, las partes de momia empezaron a escasear en las estanterías de los medicamentos, aunque persistió la obsesión occidental por Egipto. Supongo que esta es otra razón para estar agradecidos por nuestros avances en ciencia y medicina. Número 15. La maldición del rey Tutankamón. En 1922, Howard Carter, junto con su financiero Lord Carnarvon,
desveló los secretos de la tumba del rey Tutankamón, dando inicio a la era moderna de la egiptología. Este descubrimiento, aunque monumental, también desató rumores de una maldición mortal que caería sobre aquellos que se atrevieran a perturbar el sueño eterno del niño rey. El fenómeno de la maldición se disparó tras la desafortunada muerte de Lord Carnarvon, que falleció envenenado por un mosquito infectado. Pocos meses después de la apertura de la tumba, este suceso, unido a la muerte del canario de Carter a manos de una cobra, animal considerado un símbolo real egipcio, alimentó la rumorología local e internacional, con periódicos y personalidades de la época, añadiendo sus propios giros especulativos a la historia. Pero, ¿había algo de cierto en esta maldición? Para algunos, no es más que una forma de impedir que los saqueadores de tumbas entren en ellas. Sin embargo, algunos creían realmente que los antiguos egipcios imbuían poder a las cámaras eternas de sus gobernantes. Número 14. Las cámaras ocultas de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, erguida desde hace más de 4.500 años, no es ajena a los misterios. Construida alrededor del año 2560 a.C. bajo el reinado del faraón Khufu, ha cautivado la imaginación de muchos con su intrincado diseño y las incógnitas que se esconden entre sus enormes bloques de piedra. En 2023, los investigadores siguen descubriendo sus secretos. Esta vez, se ha revelado una cámara secreta, un pasillo de 9 metros de largo, justo encima de la entrada principal de la estructura. El corredor recién descubierto fue identificado por un equipo internacional de investigadores de Egipto, Francia y Japón como parte del proyecto Scan Pyramids. Desde 2015, han estado utilizando técnicas no invasivas de vanguardia, como la termografía infrarroja y las imágenes de rayos cósmicos, para echar un vistazo al interior de la pirámide sin alterar su estructura. Sus esfuerzos revelaron este pasillo e insinuaron la posibilidad de que hubiera aún más espacios ocultos. Pero, ¿cuál es el propósito de este corredor? Bueno, aún no lo sabemos, pero esperamos averiguarlo en el futuro. Número 13. Momia con lengua de oro. Recientemente, los arqueólogos comenzaron a descubrir momias de 2000 años de antigüedad con lenguas doradas mientras excavaban en Alejandría, Egipto. Aunque esta práctica es espeluznante, los arqueólogos creen que tenían una gran utilidad. La lengua de oro, fabricada con láminas de oro, se colocaba probablemente en la boca de la momia para garantizar que el difunto pudiera hablar en la otra vida, especialmente a Osiris, el dios egipcio del inframundo. En el antiguo Egipto, el oro no solo era un símbolo de riqueza, sino que también tenía asociaciones divinas, pues se creía que garantizaba al difunto la capacidad de respirar, comer y hablar en la otra vida. Este ritual específico se menciona en el Libro de los Muertos. Número 12. Cocodrilos momificados. En 2019, los arqueólogos de Kubad el Hawa, una necrópolis en la orilla occidental del río Nilo, descubrieron momias inesperadas, un alijo de cocodrilos momificados. Entre los restos momificados había 5 cabezas y 5 cuerpos más o menos completos, la mayoría con más de 2500 años de antigüedad. Los investigadores afirmaron que estas momias se habían conservado de forma natural. Los restos de los animales se secaron de forma natural, probablemente enterrados en fosos de arena antes de ser trasladados a su lugar de descanso final en la tumba. Alrededor del siglo V a.C., estos reptiles tenían un tamaño que oscilaba entre los 2 metros y los 3 metros y medio, y mostraban 2 especies diferentes, el cocodrilo del Nilo y el cocodrilo de África Occidental. Esta variación subraya la diversidad de la vida en el río Nilo hace miles de años. En la actualidad, las momias son muy comunes, sobre todo en el antiguo Egipto. Sin embargo, estos restos de animales se conservaban con un fin diferente. Se conservaban para ser sacrificados a Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo. En la mitología egipcia antigua, Sobek está asociado con el agua, la fertilidad y el poder de los faraones. Además, los cocodrilos también eran muy venerados en el antiguo Egipto, ya que simbolizaban tanto los peligros como la protección que ofrecía el río Nilo. Al ofrecer estas poderosas criaturas a Sobek, los egipcios esperaban apaciguar al dios y asegurar su favor para los faraones y para ellos mismos. Número 11. Los criados y sus amos. En la antigüedad, la clase social tenía una gran importancia para los siervos y sus amos.
Y aunque la división social sigue siendo evidente hoy en día, no se le da la misma importancia que en la antigüedad. Si aún se siguieran las prácticas de los antiguos egipcios, los sirvientes de hoy serían potencialmente enterrados con sus amos. O al menos esa es una práctica que los egipcios pudieron haber seguido en el pasado. En el antiguo Egipto, la élite social, incluidos los faraones, deseaba mantener su estilo de vida y su estatus social, incluso después de la muerte. Para conseguirlo, a principios de la dinastía, los faraones realizaban lo que se conoce como sacrificios de criados. Esto significaba que los sirvientes, junto con los miembros del harén, los funcionarios menores de palacio e incluso animales como perros, eran sacrificados para que pudieran acompañar a sus amos en la otra vida. Esta práctica fue más frecuente durante la primera dinastía, entre el 3100 a.C. y el 2900 a.C. Reflejaba la visión egipcia del más allá como una continuación de la vida terrenal, donde se mantenían la jerarquía social y los roles. Sin embargo, esta práctica experimentó un cambio significativo a medida que evolucionaba la civilización egipcia. En la época de los faraones más famosos, los sacrificios humanos habían cesado. En su lugar, los faraones eran enterrados con ushabti, o figuras shabti, pequeños sirvientes tallados destinados a trabajar para el faraón en la otra vida. Estas figuritas estaban diseñadas para realizar diversas tareas, como labrar los campos y hornear pan, y servían básicamente como una versión antigua de figuras de acción que rodeaban la tumba y el ataúd. Curiosamente, algunos de estos shoptis estaban tallados con detalles que indicaban sus funciones específicas en la otra vida. Sin embargo, sigue siendo una práctica espeluznante. Número 10. El sarcófago negro. Ahora, todos sabemos acerca de la supuesta maldición de Tutankamón. Se decía que los que excavaron su tumba sufrían de una maldición. Sin embargo, esto no está verificado. Aún así, la idea de excavar tumbas llegó a asustar a muchos. Quizá por eso, cuando descubrieron este misterioso sarcófago negro en Alejandría, Egipto, muchos se horrorizaron, creyendo que pronto se desataría una maldición. Este enorme ataúd de granito de 30 toneladas desató salvajes especulaciones en Internet cuando fue encontrado, contrariamente a los rumores sobre maldiciones o sobre la tumba de Alejandro Magno. En su interior había 3 cuerpos humanos y algunos artefactos intrigantes, entre ellos una mujer y 2 hombres, uno de los cuales sobrevivió a una antigua cirugía cerebral. Entre los hallazgos había pequeños objetos de oro que sugieren asociaciones con la muerte, el renacimiento y posiblemente la diosa Isis. Este descubrimiento se remonta a los periodos tolemaico o romano, lo que añade una fascinante capa a nuestra comprensión de las antiguas prácticas funerarias egipcias. Así que no se desataron maldiciones, pero definitivamente fue un hallazgo significativo. Número 9. El devorador de corazones. Ahmed es uno de los dioses que los arqueólogos encontraron en los antiguos yacimientos egipcios. La diosa es conocida como la devoradora de corazones. Ahmed vivía en el inframundo egipcio, Duat, y su papel en el más allá era crucial, aunque aterrador. No era adorada como otras deidades. De hecho, los egipcios la temían, pues era la juez final del corazón de cada uno y la encarnación del castigo divino. Ahora imagina que has fallecido y te encuentras en la sala de la estera, donde tu corazón se pesa en una balanza contra la pluma de Mot, la diosa de la verdad y la justicia. Por un lado, tu corazón simboliza tu alma y todos tus actos terrenales. En el otro, la pluma representa la verdad, la armonía y el equilibrio. Esta ceremonia está supervisada por Osiris, el señor del inframundo, y un panel de 42 jueces. Aquí es donde entra Ahmed. Es una terrorífica mezcla de 3 animales considerados los más peligrosos para los egipcios: el león, el hipopótamo y el cocodrilo. Con la frente de un león, la espalda de un hipopótamo y la cabeza de un cocodrilo, Ahmed se sentó listo para abalanzarse al borde de la balanza. Si tu corazón pesaba más que la pluma, lleno de pecado y desequilibrio, significaba que habías suspendido la prueba. Ahmed devoraría entonces tu corazón, haciendo que dejaras de existir por toda la eternidad. Este era el peor resultado posible para los egipcios, que creían firmemente en la vida después de la muerte y en el viaje eterno del alma. La presencia de Ahmed
servía de brújula moral para los antiguos egipcios, recordándoles que debían llevar una vida de verdad, equilibrio y rectitud. Su imagen era un poderoso símbolo de las consecuencias de no defender los principios de Maat. Lo extraño, sin embargo, es que no hay templos dedicados a Ahmed, ni cultos que la sigan. Su representación se encuentra en textos funerarios y tumbas, como recordatorio del proceso de juicio en el más allá. A pesar de su temible papel, Amit también era vista como protectora del orden universal, al impedir que los indignos entraran en la otra vida. Número 8. El Niño de Oro. El Niño de Oro no es lo que parece. Es una momia. Descubierta en una tumba del sur de Egipto en 1916, el Chico de Oro era un adolescente de alto estatus que vivió durante el período tolemaico de Egipto, una época en la que las culturas griega y egipcia se fusionaron. En el centro de su sepultura había 49 amuletos protectores, muchos de ellos de oro, colocados estratégicamente sobre su cuerpo y en su interior, para garantizarle un viaje seguro y próspero a través de la otra vida. Los amuletos funerarios egipcios eran variados y significativos, incluyendo amuletos de oro en forma de lengua y corazón. Se creía que la lengua permitiría al difunto hablar en la otra vida, mientras que el corazón aseguraba que no hablaría en su contra durante el juicio final. Las tomografías computarizadas han revelado la meticulosa disposición de estos amuletos alrededor del cuerpo, junto con otros objetos funerarios como una máscara dorada, sandalias y una corona de helechos. Estos rituales egipcios elaborados destacan la importancia de proteger y guiar al difunto al más allá, con las sandalias simbólicas representando la salida del espíritu del difunto de su ataúd, hacia su destino final. Fue enterrado en 2 ataúdes, el exterior adornado con inscripciones griegas y un sarcófago interior de madera que indicaba su estatus socioeconómico. A pesar de la grandiosidad de su entierro, la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. Los investigadores estiman que tenía entre 14 y 15 años en el momento de su fallecimiento. Número 7. Plañideras profesionales. ¿Sabías que en el antiguo Egipto había plañideras profesionales en las tumbas? Sí, estar de luto podía hacer que te pagaran o te dieran de comer. En aquella época, los dolientes profesionales, también conocidos como morólogos, eran parte integrante de los ritos funerarios, especialmente en el antiguo Egipto. Su papel no consistía solo en llevar el luto, sino en desempeñar una función altamente simbólica durante los cortejos fúnebres. En Egipto, esta profesión era exclusivamente femenina. Se creía que porque se consideraba impropio de los hombres expresar públicamente el dolor a través de las lágrimas, estas mujeres plañideras desempeñaban papeles cruciales al encarnar a las diosas Isis y Neftis. Durante los ritos funerarios, se les exigía que no tuvieran hijos, que se quitaran el vello corporal y que llevaran tatuados los nombres de las diosas en los hombros. Su presencia en los funerales se consideraba esencial para completar el ritual y se situaban en los extremos opuestos del cuerpo del difunto para simbolizar el luto y la protección que proporcionaban estas figuras divinas. Número 6. El libro de Thoth. El libro de Thoth. Este libro legendario está envuelto en misticismo y ha fascinado a eruditos, magos e historiadores durante siglos. A pesar de su nombre, el libro de Thoth no es un único libro, sino una colección de antiguos textos egipcios que se cree que fueron escritos por Thoth, el dios egipcio de la escritura, el conocimiento y la sabiduría. Thoth era representado a menudo como un hombre con cabeza de ibis, o un animal babuino sagrado para él, y desempeñaba un papel crucial en el panteón egipcio, encarnando el intelecto y sirviendo de mediador entre el bien y el mal. Número 5. El hechizo de las 12 cuevas. El hechizo de las 12 cuevas es un antiguo texto funerario egipcio del Reino Nuevo, encontrado por primera vez en la tumba de Amenhotep II e inscrito en el Osirion de Abidos bajo Merneptah, clasificado como hechizo 168 en algunas copias del Libro de los Muertos. Describe el inframundo, o Duat, dividido en 12 cuevas. Cada cueva contiene grupos de deidades que ofrecen beneficios al alma del difunto, ayudándole en su viaje por el más allá. Este texto refleja la creencia egipcia en un más allá estructurado y habitado por divinidades. Se dice que cada cueva contiene varios grupos de deidades que conceden beneficios al alma de una persona fallecida. No sé ustedes, pero hay algo desconcertante y fascinante al mismo tiempo
en lo cautivados que estaban los antiguos egipcios con la muerte. Número 4. Linaje extraño. Ahora, aquí hay algo espeluznante que solo descubrimos a través del estudio de lo que encontramos en las tumbas egipcias antiguas. En el antiguo Egipto, especialmente entre las familias reales, casarse dentro de la familia, incluyendo hermanos, era común y a menudo alentado. Sí, has oído bien. Sin embargo, esta práctica no solo está mal vista hoy en día, sino que, francamente, roza la ilegalidad. En el antiguo Egipto, no era así. Tal vez te preguntes por qué se casaban con sus hermanos. Bueno, se reduce a unas pocas razones clave, centrados en gran medida en las creencias religiosas, la estrategia política y la estructura social. Los antiguos egipcios sentían una profunda reverencia por sus dioses y su linaje real, que creían divino. El faraón, considerado un dios en forma humana, estaba en la cima de esta jerarquía divina. Para mantener la pureza de este linaje divino, los faraones solían casarse con sus hermanos. Esta práctica garantizaba que la sangre real no se viera contaminada por extraños, manteniendo el linaje tan puro y poderoso como fuera posible. La idea era que, al casarse dentro de la familia, emulaban a los propios dioses, muchos de los cuales se creía que se habían casado con sus hermanos. Por ejemplo, el matrimonio entre hermanos más famoso fue el de Cleopatra VI y su hermano menor, Ptolomeo XII, que fue más una alianza política que una unión romántica. Esta práctica no se limitaba solo a Cleopatra, fue un tema común en toda la historia dinástica de Egipto. Pero, ¿cómo lo veía la población en general? Sorprendentemente, el matrimonio entre hermanos no estaba muy extendido entre el pueblo llano del antiguo Egipto. Aunque el matrimonio entre primos era común, los matrimonios tan estrechos como el de hermano y hermana se reservaban generalmente a la familia real. Al fin y al cabo, para el egipcio medio, las elecciones matrimoniales tenían más que ver con alianzas prácticas y conexiones familiares que con emular el incesto divino. Número 3. El misterio de Amenhotep. Amenhotep está entre los faraones más misteriosos que gobernaron el antiguo Egipto. Ahora, para evitar confusiones, es crucial señalar que hubo varios faraones con el nombre de Amenhotep, pero el que realmente destaca y tiene a los historiadores rascándose la cabeza es Amenhotep II, también conocido como Amenhotep el Magnífico. Amenhotep II reinó en un periodo de prosperidad y florecimiento artístico sin parangón. Fue un faraón conocido por sus construcciones monumentales, como el templo de Luxor e importantes ampliaciones de Karnak. Sin embargo, el verdadero misterio comienza con su sucesor, Amenhotep IV, que más tarde cambió su nombre por el de Akenatón. El motivo de la drástica reforma religiosa de Akenatón sigue siendo un tema de intenso debate entre los egiptólogos. Fue una auténtica revelación espiritual, una maniobra de poder para disminuir la influencia del poderoso sacerdocio de Amón, o algo totalmente distinto. Pero ahí no acaba la cosa. Akenatón aparece con la cara alargada, el vientre prominente, las caderas anchas y los brazos delgados, lo que supone un cambio radical con respecto a las representaciones idealizadas de faraones anteriores. Esto ha dado lugar a especulaciones sobre posibles afecciones médicas ante la posibilidad de que sea descendiente de extraterrestres. Aunque esta afirmación se ha descartado en gran medida, el extraño aspecto de Akenatón ha dado lugar a teorías que persisten hasta nuestros días. Número 2. Momia con la cara pintada. Imagínese que se encuentra entre los arqueólogos que excavan una tumba. Mientras excavas, de repente ves un par de ojos que te miran fijamente. ¿No es aterrador? Eso es lo que les ocurrió a los arqueólogos que están excavando en la cuenca del Fayum, una región al suroeste de El Cairo. En este lugar descubrieron los retratos de momias de Fayum, y son exactamente lo que parecen. Estos retratos se dibujaron después de que las momias fueran enterradas en la tumba. Estos retratos datan de la ocupación romana de Egipto, entre el siglo I a.C. y el siglo III después de Cristo, y son uno de los descubrimientos más importantes de la región. Estos retratos no se colocaban simplemente en las tumbas. Se pegaban a las envolturas exteriores de la momia que cubrían el rostro del difunto. Los egipcios creían que había que conservar el cuerpo y darle un parecido para garantizar la supervivencia del alma en la otra vida. Mientras que los romanos valoraban las representaciones realistas en su arte, y estas impresionantes pinturas de gran realismo
son el resultado de esta creencia para los artistas del público. Sé que puede que sientas curiosidad por saber qué utilizaban los antiguos egipcios para conseguir estos colores y cómo estos retratos resistieron la prueba del tiempo. Los arqueólogos creen que los pintores de estos retratos utilizaban la técnica de la encáustica, en la que los pigmentos se mezclaban con cera de abeja caliente, o a veces con tempura, que utiliza huevo como aglutinante. Este método permitía obtener colores vibrantes y una durabilidad increíble, razón por la cual muchos de los retratos han sobrevivido en tan buen estado durante más de 2000 años. Número 1. Ginger. La mayoría de las momias del antiguo Egipto yacen en posición supina. Tal vez por eso Ginger es tan diferente. Ginger es el nombre dado a una momia descubierta en Gebalin, situada a unos 40 kilómetros al sur de Tebas. Se calcula que la tumba donde se descubrió a Ginger pertenecía al periodo predinástico, en torno al 3400 a.C., y permaneció intacta durante más de 5000 años. Esto fue siglos antes de que Egipto se convirtiera en la mundialmente famosa civilización de faraones y pirámides. Se encontró en posición fetal. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las momias, no era una posición arbitraria. Se creía que Ginger había sido colocada así deliberadamente para imitar las condiciones del útero, tal vez simbolizando un renacimiento en la otra vida. La posición de Ginger también parecía decir mucho sobre su vida. No tuvo una vida fácil. Los estudios de su cuerpo han revelado que era un hombre joven en el momento de su muerte, posiblemente de 20 y pocos años. La causa de la muerte, una herida en la espalda descubierta mediante modernas técnicas de escaneado, sugiere que pudo ser asesinado, posiblemente por una puñalada causada por un arma afilada. A pesar de su lúgubre muerte, la tumba de Ginger no estaba desnuda y parecía importante. La tumba de Ginger también contenía cerámica y otros artefactos que ofrecían pistas sobre la dieta, la tecnología y la vida cotidiana de su época. Pero ahora, las últimas pertenencias de Ginger, junto con su momia, ya no están en Egipto, sino en el Museo Británico, donde se exponen. Los antiguos egipcios eran gente realmente interesante. Gracias por vernos. Hasta la próxima.